Hola, bueno, hoy vamos a explicarles por medio de un juego sobre los derechos de las minorías. Bueno, entonces cada uno va a sacar un papel con un número que lleva una pregunta. Bueno, voy yo. A mí me tocó la 4. A mí la 3. Y a mí la 2. Primero, ¿qué son minorías? Es un grupo de personas las cuales se distinguen por la lengua, dialecto, raza, región, cultura u origen histórico. Estas diferencias constituyen el motivo para que sean o se sientan discriminados por la sociedad mayoritaria. Segunda, porque Colombia es un país multicultural. Esto se da gracias a la mezcla de tres culturas, las cuales son indígenas, españoles y africanos. El origen de la población colombiana, los amerindios, en especial la familia Chibcha, fueron grandes pobladores de lo que hoy se conoce como Colombia, y a su raíz reposa el legado precolombino. Por otra parte, Colombia alberga otra etnia minoritaria, los afrocolombianos, que provienen de los esclavos traídos por los españoles. El último censo realizado arrojó que esta etnia se encuentra agrupada por una población del país representada por los gitanos, con la mínima cantidad de habitantes colombianos. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las causas por las que se vulneran los derechos de las minorías? Bueno, primera porque esto viene de una desigualdad histórica tras la conquista. Segunda porque muchas personas no consideran iguales a estas minorías y pues debido a la superioridad moral. Ellos no tienen una protección jurídica y no la tienen en cuenta en momentos de participación. ¿Cuáles son los derechos que se le violan a estas minorías? Pues a las minorías étnicas como los afrocolombianos les vulneran bastantes derechos. Entre los más importantes estarían la libertad de expresión, de ser quien son sin ser discriminados por sus características raciales. Estos hechos discriminativos pues se presentan más por el rechazo a lo desconocido. También otros derechos que se le vulneran son al ser escuchados y participar de decisiones políticas. Esto se da porque no tienen mucha información sobre los temas como políticos y pues esto les afecta demasiado porque son de hecho los que, digamos, en los procesos de paz, pues ellos son los que más deberían estar presentes porque son los que más afectados salen de los conflictos en sus territorios. Y ya le han presentado informes a la JEP, pero no han recibido ningún tipo de respuesta ni apoyo, lo cual es totalmente indignante. ¿Quiénes definen a estas minorías? La Declaración de la ONU sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales declara que todos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la sociedad. El Estado colombiano tiene una deuda histórica con estas comunidades, ya que la discriminación viene desde tras la conquista. En Colombia las minorías han sido invisibilizadas y en este momento están siendo masacradas. Los entes que protegen a estas minorías son la CRIC, el Cabildo Indígena, la Secretaría de la Mujer y ONGs que protegen a las comunidades LGBT y a los ROM. Bueno, como respuesta a ¿cuál cree usted que es la mayor consecuencia de la violación de los derechos a las minorías? Podría responderla en dos sentidos, dos escenarios más bien. El segundo como consecuente del primero. Entonces, el primero es que una de las mayores consecuencias es que no sean reconocidos igual que los otros, aunque para la ley todos somos iguales. Entonces es como si estas poblaciones fueran ciudadanos de segunda categoría, cuando en este país eso no debería existir. Entonces la población afrodescendiente, los indígenas, la población rom o gitano, la comunidad LGBTIQ, la población de discapacitados o con capacidades especiales e incluso en algunos escenarios las mujeres no son reconocidos de la misma manera que la población en general, y esto porque cuentan con unas características que no permiten que esto pase. Entonces, este tipo de poblaciones no tienen acceso a la educación gratuita y de calidad, no tienen acceso a servicios de salud buenos como deben ser, no tienen acceso a la vivienda, no tienen acceso a un trabajo digno y bien remunerado. Y esto es un cúmulo de características y de opciones que no les permiten desarrollarse de la misma manera que la población en general.
motivo por el cual se les puede llegar a considerar como si fueran inferiores, pero son inferiores porque gran parte de esto no lo ha permitido el Estado. El Estado no ha estado pendiente de esa otra población que necesita su ayuda. Entonces, a ellos llegan solo cuando hay votaciones y necesitan de sus votos para llegar al poder. Pero todo esto desemboca en masacres, en muertes, en asesinatos, en homicidios. Entonces, que a ellos no se les reconozca los derechos, pues sencillamente no los deja vivir. En este país y las sociedades en general deben tener espacio para afrodescendientes, para indígenas, para gitanos, para la comunidad LGBT, para la comunidad, para el grupo poblacional de discapacitados, para las mujeres, y todos debemos tener el mismo trato, en las mismas condiciones, con las mismas garantías. Entonces yo creo que la consecuencia está orientada en dos sentidos. La primera, que son tratados como ciudadanos de segunda categoría, y la segunda, que como se considera que no tienen los mismos derechos que la población en general, pueden ser masacrados, asesinados y tienen que pagar con sus vidas el no tener y el no contar con los mismos privilegios. Buenos días, mi nombre es Laura Páez. Creo que la defensa de los derechos humanos es importante porque históricamente han existido grupos que han sido vulnerados y se les han violentado sus derechos, como son las por condiciones de su sexo, raza o clase. Muchas veces son mal llamados grupos minoritarios, como en el caso de las mujeres. Siento que aunque las mujeres somos una población mayor en el mundo, históricamente hemos sido vulneradas y a través de la historia nos han violentado. Por esta razón creo que es importante la defensa de todos los grupos que han sido marginados durante la historia, que han sido brutalmente asesinados. Creo que es importante para seguir luchando, que estos grupos tengan visibilidad y que no se violen sus derechos. Conclusiones. La comunidad afrocolombiana es una de las más violadas, ya que no les han brindado educación, vivienda, salud y justicia. Segunda conclusión. Si todos somos iguales, ¿por qué la ONU debe aclarar esto? Es porque nunca hemos sido tomados como iguales, ni ante la sociedad ni ante la ley, ya que las comunidades minoritarias siempre han sido abandonadas por el gobierno y solo llegan allá cuando necesitan los votos para elegir algún gobernante. Tercera conclusión, creemos que la mejor solución es marchar para exigir mejores normas y derechos y así regular esta situación. Como grupo creemos que no debería existir ninguna discriminación y si existe debe ser castigada. Gracias. Chao. Hasta luego, esperamos que les haya gustado. Hola, bueno, hoy por medio de... ¡Ay! Estaba durmiendo y mire, están los cerdos produciendo. Ah, Bando. Si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué la ONU debe declarar que todas estas minorías tienen nuestros mismos derechos? Es porque los gobiernos nunca las han considerado personas iguales a nosotros. Entonces deben aclararle a la gente que son iguales. Bueno, segunda conclusión. La comunidad afrocolombiana es una de las peores violadas, ya que y todavía siguen discriminándolos en ámbitos de salud, justicia, vivienda. Se me olvidó. ¡Ay,